Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos y todas. Gracias por asistir a esta charla imprescindible para entender lo que está sucediendo. Yo soy Marisol, pertenezco al NOMAS Precariedad de Asturias. Deciros que somos una plataforma formada por colectivos en lucha y colectivos civiles de todo el territorio español. Hemos decidido hacer una serie, que esta sea la primera de una serie de charlas, porque creemos que hay una relación directa entre la salud y la precariedad. Esta crisis que nos ha sumido pues, en muchísimos problemas, y uno de ellos, por supuesto, nos afecta muchísimo a la salud. Esta es la primera. Consideramos que había que hablar de suicidio porque Asturias lidera la tasa más alta de suicidios de España, y también tenemos el triste récord de que somos los que más consumimos ansiolíticos. Estudios desarrollados por el Observatorio Europeo de Políticas de Salud señalan las consecuencias sobre la salud humana de la crisis financiera que estaban empezando a emerger y que llamaba la atención el deterioro del estado de salud en general y el incremento de las tasas de suicidio, y este estudio es de 2013. En el año 2016 el Principado implanta un protocolo de suicidios que por supuesto es ineficaz, porque el año pasado, en el 2017, se incrementó la tasa en más del 20%. Hoy contamos con Manuel Moreno, psicólogo y psicoterapeuta, que desarrolla su trabajo en el ámbito clínico y forense, ejerciendo también como perito calígrafo judicial en los tribunales de justicia. Cuando Manuel finalice su ponencia, se abrirá un turno de preguntas para todas aquellas personas que tengáis alguna duda o queráis exponer cualquier problema. Sin más, cedo la palabra a Manuel Moreno. Gracias por estar aquí, Manuel, y ayudarnos a comprender un poco más este polémico tema que es el suicidio. Bueno, pues buenas tardes, no sé si se me oye así bien. ¿Se me oye bien? Buenas tardes y bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Bueno, no sé muy bien cómo me he metido en este lío, ¿no? Porque este asunto del suicidio, pues a nadie se le escapa que es complejo, difícil, incluso podríamos decir que angustioso, ¿no? Alguna persona incluso me ha llegado a decir hoy que prefería no venir y no tratar con este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, bueno, yo honestamente no soy un experto, podríamos decir, en la cuestión del suicidio, Soy un psicólogo y me dedico a la psicoterapia y tengo mi propia perspectiva y mi propia panorámica cosmovisiva, ¿no? En general y en particular con respecto a toda esta cuestión. Pero no se puede decir realmente, ¿no? que yo sea un especialista, ¿no? Dedicado de manera específica, ¿no? A la cuestión de la autólisis, ¿no? del suicidio, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar aportar algo, porque además yo pienso que digamos la accesibilidad a la información es tan amplia y tan abundante, ¿no? A través de los medios de las redes, ¿no? de internet, etcétera, que cualquier cosa que yo vaya a decir aquí, pues casi la podéis encontrar a golpe de Google en un momentito, ¿no? Entonces lo que sí que me gustaría es poder hacer algún tipo de reflexión que no se encuentre en los Google, por así decir, porque seguramente puedan hacer el encuentro entre vosotros o ustedes, que me estáis escuchando y yo que estoy a la vez reflexionando sobre la marcha en lo que quiero comunicar, ¿no? Bueno, no obstante lo dicho, quiero hacer una pequeña incursión más de tipo académico para sentar ciertas bases o aclarar ciertos conceptos y ciertas cuestiones que me parece que es útil y necesario, y luego pues a lo mejor lo planteamos en términos un poco más abiertos en los que podáis intervenir con preguntas o con reflexiones o con cuestiones o con lo que sea. La primera cuestión que llama la atención y que nos pone ante la relevancia que tiene
el asunto del suicidio son las estadísticas. Las estadísticas son demoledoras. La última estadística del Observatorio del Suicidio en España, que es del 2016, pues apunta a 3.569 suicidios en un año, lo cual es una cifra muy importante y muy considerable. Llama la atención también, como podéis ver ahí, 2.662 hombres frente a 907 mujeres. Es decir, estamos hablando de que 3/4 partes de los suicidios consumados son de hombres o varones. Esto es llamativo. Me preguntaba hace poco una redactora de Comercio, bueno, más o menos por el motivo. El motivo es una cosa enigmática, realmente, y no está claro, ¿no? Que quizás ciertos componentes, ciertos factores de los que iremos desgranando, pues puedan ir arrojando ciertas luces que podrían tener que ver con esta cuestión de género, ¿no? Ahí podríamos decir que, vamos, en base a estos datos, por ejemplo, del año 2016, que se produce un suicidio cada 2 horas y media. Y también que hay unos casi 10 suicidios al día. En 2016 se produjeron 33 suicidios menos que en el 2015, es decir, que bajó un poquito, ¿no? 17 menos en hombres y 16 menos en mujeres. Aquí la bajada ha sido como más equitativa, ¿no? En este sentido. Las tasas de suicidio se han mantenido relativamente constantes en lo que llevamos de siglo. Esto también lo muestran las estadísticas, en torno a 7-8 muertos por cada 100.000 habitantes. Otro dato que podemos decir es que la mayor tasa de suicidios, que ya hemos, bueno, creo que lo comenté antes con la redactora, está en Galicia y Asturias. También me preguntaba si hay algún motivo por el que Asturias y Galicia, y particularmente Asturias, que es donde trabaja, ¿no? El medio donde trabaja esta redactora, que por qué Asturias, ¿no? Si había algún motivo, alguna razón, algún factor, ¿no? Particularmente relevante al respecto. Ya digo, insisto con ello, en que son muchos los factores que entran en juego en esta cuestión, pero bueno, es posible que la falta de luz, ¿no? Esta especie de luz grisácea, de oscuridad, tenga algo también que ver y, por supuesto, en relación al contexto en el que se está desarrollando esta charla, las condiciones sociolaborales, particularmente en Asturias, pues no son precisamente muy halagüeñas. Vivimos en una región que, lamentablemente, desde hace unos cuantos años, pues no es precisamente el paraíso del progreso, ¿no? Bueno, aclarando algunos conceptos, podríamos decir que el suicidio, en el latín moderno, viene de suicidium, que es el acto por el que una persona, de forma deliberada, se provoca la muerte. Esto lo tenemos todos claro. Y la consecuencia principal, y me gustaría que nos quedásemos con este detalle, con este término, es la desesperación. La desesperación. Es decir, por distintos caminos y a través de distintas psicodinámicas, o patodinámicas, podemos decir así, se llega a un estado anímico de desesperación, a sentimientos de desesperación que están detrás o en la antesala más inmediata quizás del comportamiento suicida, tanto en los suicidios consumados como en los intentos de suicidio, ¿no? Aquí tenemos esta diferenciación un poco más esquematizada. No sé si lo podéis ver todos, el esquema. El suicidio como muerte conseguida por una acción personal y voluntaria dirigida contra uno mismo, es decir, un acto, una autoagresión, podríamos decir así. Y el intento de suicidio cuando se realiza de forma voluntaria
actos que deberían producir suicidio y este no se produce por causas que no fueron previstas por la persona que ha intentado suicidarse, ¿no? A veces por precipitación, por ejemplo, ¿no? Como en perfiles de tipo epiléptico, ¿no? Personas que tienen un perfil psicológico, vamos a un neuropsicológico, ¿no? Epiléptico, y otras veces pues por una mala previsión o una digamos falla la técnica, ¿no? los elementos técnicos, ¿no? de la planificación del suicidio, ¿no? En este caso. Y luego podríamos hablar de parasuicidios, que son todos los demás actos que se pueden relacionar con una conducta autolesiva o autoagresiva, pero que no es conscientemente mortal, es decir, no se busca directamente la muerte, pero podría provocar indirectamente la muerte y podría ser tomado socialmente o familiarmente como un acto suicida. Bueno, aquí podríamos hablar también de una tendencia o de impulsividad autoagresiva o de reacción, de actitud autoagresiva o de heteroagresividad, que sería una agresividad hacia otros. Como una conducta de huida o escape, peticiones de ayuda o de chantaje. Cuando hablamos de chantaje no lo estamos planteando en términos moralistas, ¿no? En términos de reprochar la actitud suicida, no es un chantaje en este sentido, sino en el sentido de que la persona lo que está buscando, digamos, procurándose la muerte o a través de la intención suicida, es liberarse del sufrimiento, como decía en el artículo hoy en el periódico, ¿no? Es decir, nadie busca la muerte o nadie busca terminar con su vida desde un sentimiento de, vamos a decir, de gratificación, de sentirse complacido, ¿no? De estar enriquecido por la experiencia cotidiana, por la experiencia vital. Es decir, cuando se busca la muerte o cuando se busca poner fin a la vida es por un estado de desesperación, como hemos hablado antes, que conlleva un sufrimiento que se experimenta subjetivamente como insoportable, un momento de sufrimiento insoportable o una sucesión de momentos o de estados o de circunstancias anímicas que resultan insoportables, y esto es lo que lleva a querer poner fin al sufrimiento. Es decir, no es poner fin a la vida, sino poner fin al sufrimiento, o a una vida, vamos a decir, que conlleva sufrimiento. Esto ocurre también, por ejemplo, en la terminalidad de la vida, cuando se plantean los cuidados paliativos. Es decir, la persona quiere morirse cuando le resulta insoportable, desde un punto de vista anímico, psicológico o físico. Pero cuando la persona está más o menos confortablemente, le resulta llevadera, ¿no? O se le hace más o menos confortable ese tránsito, no tiene tanta prisa en morirse o deja de tener prisa definitivamente por morirse. La muerte viene igual, evidentemente, pero hay que tener claro que cuando hablamos del fin de la vida, estamos hablando, en este caso, del fin del sufrimiento, de una manera de gestionar el sufrimiento como último recurso, ¿no? También podríamos hablar de reunión mágica, en el sentido de que muchas personas conciben de una manera quizás ingenua, entre comillas, pues esto sería otra cuestión que se podría debatir, conciben un encuentro, por ejemplo, bueno, pues, en una cierta trascendencia, ¿no? Después de la muerte, una vida después de la muerte, una continuidad después de la muerte con algún ser querido, por ejemplo, ¿no? Hay una película que creo que algunos pues seguramente habéis visto, que es Capax, ¿no? No sé si acordáis de Steven, ¿cómo se llama este? Kevin Spacey, ¿no? Bien, pues en esta película de Capax, precisamente, se está relatando
vamos a decir, una planificación inconsciente, un delirio, ¿no?, que lleva justamente a una especie de suicidio, ¿no?, realmente, ¿no? Bueno, entonces podríamos hablar ahí de este aspecto, ¿no?, de una especie de reunión mágica en la que esta persona, después de todo un proceso delirante, de que procede de otro planeta, donde las cosas son de esta manera, de la otra, no sé qué, etcétera, después de una vivencia insoportable, de un terrible estrés postraumático, de una amnesia selectiva, ¿no?, de las cosas que vivió, de ese sufrimiento, llega precisamente a, vamos a decir, el día de volver a casa, ¿no?, de volver a Capax, ¿no? Y ese día es una reunión mágica y es un acto de suicidio, evidentemente, ¿no? No se ve explícitamente en la película, pero se deduce perfectamente, ¿no?, el final. También se produce, digamos, hay también que hablar, ¿no?, de suicidio en casos en los que se trata de evitar los efectos de una enfermedad incurable y, bueno, pues ante la previsión del sufrimiento, del dolor propio y a terceros, o de la insoportabilidad previsible de una situación, entonces hay quienes optan, ¿no?, a veces de una manera sopesada y de una manera más o menos racional por esta vía, por balance existencial, que la persona pues ya, bueno, siente que ya más o menos ha hecho lo que su tarea y que puede estar constituyendo una carga para los demás, o que está cansado de la vida, etcétera, ¿no? Hay algunos países como en Alemania, ¿no?, donde durante muchos años, lo cita Rojas Marcos en un trabajo excelente sobre el suicidio, bueno, había una institución que era, digamos, como una especie de club de cansados de la vida, ¿no? Resulta un poco chocante y tal, ¿no? Y también Rolf Carballo, y hubo también escritores importantes en España, ¿no?, y profesionales de la salud mental, etcétera, que se ocuparon del cansancio de la vida como un fenómeno bastante universal, bastante arquetípico, ¿no? También un acto de cortocircuito que se suele dar, por ejemplo, en personas con un perfil, como dije antes, epiléptico, ¿no?, un momento, ¿no?, de apurón, por así decir, ¿no?, de impulso autolítico. O para evitar un castigo, por ejemplo, en una situación, no sé, imaginémonos que, no sé, sin que nadie se ofenda, ¿no?, porque, por ejemplo, la señora Cifuentes, pues en estas circunstancias que todos conocemos que ha vivido, pues le resultase insoportable la vergüenza social o los castigos que se derivasen de lo que se ha puesto en evidencia, etcétera, si es que se derivan castigos o lo que sea, y para, vamos a decir, evitar la vivencia de ese castigo, pues se hubiera quitado la vida, por ejemplo, ¿no? Ojalá que no lo hagan, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, un ejemplo es en Nuremberg, por ejemplo, el juicio de Nuremberg, ¿no? Pues sabemos que hubo jerarcas nazis que se suicidaron, pues precisamente, ¿no? Y también el caso de Karachi, ¿no? También se suicidó en público, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el denominador común, como decimos, en las conductas suicidas es el sufrimiento, ¿eh? Esto también es lo fundamental desde mi punto de vista, por inadaptación al entorno, a la situación, a la circunstancia vital de la persona, y la incapacidad para ver otra salida. Claro, es muy fácil ver otra salida desde otra óptica, desde otro sentimiento, desde otra personalidad, pero quien realmente está en esa óptica de no salida, realmente no ve otra salida. La persona se ve superada por sus recursos, ¿no?, en sus habilidades, etcétera, y carece de la capacidad de afrontamiento. Esto sabemos que es justamente la causa de la escalada de ansiedad, digamos, del malestar que produce la sobreactivación ansiosa, precisamente como por este mismo motivo, ¿no? Es decir, por sentir que la circunstancia, la situación excede los recursos, o uno está en la creencia de que excede los recursos que uno tiene a su disposición para afrontar, ¿no? Entonces el sujeto, la persona que tiene esta
este sentimiento, esta especie de estrechamiento, ¿no? De no hay salida, pues opta por terminar, apaga y vámonos, ¿no? Decimos, ¿no? Pues una especie de fórmula, ¿no? de este asunto. Bien. Esto, bueno, ya lo hemos comentado, el tema de la reunión mágica, evitar el efecto de enfermedad incurable por balance existencial, etc. Bien. Factores de riesgo para las personas, ¿no? que digamos que tienen que pueden tener en un momento dado, ¿no? Esta tentativa de suicidio. Está la edad, el sexo, como hemos visto, el historial de intentos previos, el estado marital, es decir, bueno, se suelen suicidar más las personas solteras que las personas casadas, ¿no? Temas de separación, divorcio, también disgustos sentimentales, emocionales, familiares, escolares, laborales, modificación de las conductas clínicas, ¿no? Por ejemplo, el dolor, ¿no? Cuando el dolor se hace crónico, constante, etc., ¿no? Problemas económicos, por supuesto, dificultades legales o judiciales que también... es decir, hay que ver cómo todos estos factores pueden afectar de manera idiotípica o idiosincrásica a determinado sujeto con determinado historial y con determinado tipo de personalidad, ¿no? Por supuesto, la falta de una red adecuada de apoyo social es fundamental, ¿eh? Las personas que tienden a aislarse o que no tienen una suficiente red social de apoyo, etcétera, que muchas veces tampoco es suficiente. Bueno, señales de alerta, que es una cosa muy importante, me decía también esta redactora del Comercio. Bueno, ¿qué pueden hacer los familiares, etcétera? Bueno, una cosa fundamental es estar al loro, podemos decir coloquialmente, de signos o señales que pudieran ser indicativas o indiciarias de la ideación suicida o de la intención suicida. Por ejemplo, la evidencia de que la persona está padeciendo un estado depresivo, pues a través de un cierto abandono personal, pues no se cuida, no se asea, los que tengan pelo no se peinan, lo que sea, y tal, ¿no? Bueno, también a lo mejor uno elige ese tipo de look, ¿no? Pero si es algo habitual, pues no, esto no es ninguna señal de alarma. Pero si es algo que no es habitual, de la persona siempre está muy repeinado y de repente vemos que no se peina, algo pudiera estar ahí pasando, ¿no? Haber sufrido pérdidas significativas de una persona querida o alguien que se ha ido, una relación emocional o sentimental que se ha roto, un animal, ¿no? que ha perdido. Todos sabemos lo que duelen los animales, ¿no? Lo que nos duele, ¿no? Cambios también en patrones de consumo de alcohol, ¿no? Otras sustancias, amenazas o gestos suicidas. Es un falso mito, es una cosa muy interesante que luego os voy a señalar, la cuestión de los falsos mitos, ¿no? Y uno de ellos es precisamente el de pensar que los verdaderos suicidas, o sea, los suicidas que consuman el acto, no avisan, van y se suicidan y ya. Entonces, que el que lo dice, lo comenta y lo reitera y tal, que tranquilo que ese, como lo dice, pues no se va a suicidar. Esto es un falso mito y no es verdad, ¿eh? Los suicidas suelen avisar y suelen dar la vara con el tema. O sea, la vara lo digo en el buen sentido, ¿no? Es decir, pues suelen hablar de ello, suelen advertir, avisar, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con los falsos mitos, ¿no? Conducta de despedida, de donación de objetos personales. Cuidado, porque este tema de la donación de objetos personales es un indicador bastante fiable y bastante muy a tener en cuenta, ¿no? Cuando la persona pues se desprende de ciertos objetos que considera valiosos o menos valiosos, pero pues lo regala y tal. Cuidado, porque ahí podemos ver que la intención tiene un cierto peso, una cierta consistencia, ¿no? Que no es simplemente una ideación suicida, que más o menos podemos tener muchas personas en un momento dado o en determinadas circunstancias, ¿no? Pues es una cosa muy habitual, no es una cosa tan rara,
conductas también impulsivas, ¿no? O sea, un incremento de la impulsividad, de la imprudencia, ¿no? Incluso hay algunos autores como Marie-Louise von Franz, por ejemplo, que habla en el Puera Eternus, ¿no? El adolescente eterno, de ciertas conductas imprudentes que de alguna manera es como si estuviesen buscando, vamos a decir, alternar, ¿no? o hacer cierto contacto de proximidad, ¿no? con la muerte. Incluso a veces hay ciertos accidentes o ciertas situaciones, ¿no? que terminan mal, que no sabemos muy bien a veces si no son llevadas inconscientemente, ¿no? La persona no es llevada a ese tipo de circunstancias, bueno, por una intención, a lo mejor no del todo consciente o no del todo autoconsciente, de suicidio, ¿no? Bueno, preocupación también acerca de la muerte o interés por otras personas que han tenido conductas suicidas, por ejemplo, o aniversarios o fantasías de reunión en el sentido de lo que hablábamos antes de capas y tal, ¿no? Bueno, mitos sobre el suicidio, que me parece que es una cosa muy, muy interesante. Por ejemplo, una vez que alguien se encuentra al borde del suicidio, siempre seguirá con esta idea. Esto es falso. Es un mito, o sea, un falso mito. Porque los mitos también pueden ser verdaderos, ¿no? Entonces, un falso mito es este. Una persona puede estar al borde del suicidio y podría ser que digamos, lo piense o rectifique o resulte permeable a una conversación empática, constructiva, a ser posible no directamente sobre lo que está a punto de hacer, sino, bueno, que se sienta la proximidad de alguien, que se sienta escuchado o que sienta al menos tu presencia de alguna manera, ¿no? Si alguien ha intentado suicidarse una vez, hay menos posibilidades de que lo intente de nuevo. Otro mito falso. Si una persona se ha intentado suicidar una vez, puede intentarlo un montón de veces. Entonces, no dice nada que ya, bueno, como ya se ha intentado suicidar 3 veces, vamos a estar más tranquilos que ya no lo va a intentar más si esto no es verdad, ¿no? Es más seguro no hablar de suicidio con alguien que lo está considerando. Otro mito falso. Es decir, es muy conveniente hablar de la cuestión del suicidio con personas que están considerando la posibilidad de suicidarse. No solamente no hay ningún problema con hacerlo, sino que es conveniente. Por lo tanto, ojo que este es otro mito falso. Cuando una persona deprimida o a punto de suicidio se encuentra mejor es porque está superando su problema. Otro mito falso. Puede encontrarse mejor, vamos a decir, circunstancialmente, a lo mejor en ese momento en que parece que superó ese momento en que encontraba suicidarse y se encuentra un poco mejor, o unos días después, una temporada después y tal. Cuidado, porque esto no garantiza nada. Los ancianos tienen mayor riesgo de quitarse la vida. Otro mito falso. No es verdad. Los ancianos tienen, o sea, la ancianidad no conlleva un aumento de la probabilidad o del riesgo de tener ideación suicida, para nada. Incluso pueden estar muy cansados de la vida o estar aburridos del tema y querer ya ver si la cosa se acaba o si, ¿no? Como aquella señora mayor o aquella vieja de José Mota, ¿no? de aquel programa y tal, que decía, llévame pronto eso, ¿no? Pero una cosa es que uno tenga este pensamiento o incluso ese deseo, y otra cosa es el acto suicida en sí, ¿no? Los suicidas son enfermos mentales y el suicidio es un acto de locos, entre comillas. Es otro mito falso. Ni muchísimo menos se requiere que la persona tenga algún tipo de psicopatología o algún tipo de proceso psicopatológico activo para que aparezca la ideación o la conducta suicida o el acto suicida consumado. También es un falso mito entender que hay una correlación mínima entre alcohol y suicidio. La correlación es muy alta, muy alta.
el alcohol es un favorecedor, tiene una función claramente euforizante por un lado y sedante por otra. Entonces es un ingrediente, un elemento muy interesante desde el punto de vista de la ideación suicida, ¿no? Porque te aporta el valor que no, a lo mejor no tienes sin haber ingerido alcohol. En ese efecto euforizante hay un aumento, ¿no?, de la conducta impulsiva, que sabemos que es otro factor que está detrás del acto suicida, de la intención suicida, etc., ¿no? Bueno, la mayoría de los suicidas no avisan, ya lo he dicho antes, es falso, avisan. Solamente aquellos con problemas graves tienen ideación suicida, pues ya también lo hemos dicho de otra manera, pero también es una cosa falsa. Bueno, la prevención, cuestiones de prevención, pues estaríamos, la prevención primaria, pues atentos a las señales de alarma, tener algún tipo de reconocimiento, ¿no?, de este tipo de señales y el conocer también los factores de riesgo, que ahora los veremos un poco también, y la prevención secundaria, que ya sería el contacto, la intervención y el tratamiento con la persona que está ya en el marco activo, ¿no?, tanto de la ideación como de la intención o como del acto suicida, ¿no? Y la prevención terciaria, que sería después de un intento de suicidio, pues medidas de contención de ese riesgo. Bueno, esto nada, es un poco un pequeño desarrollo de lo que acabo de decir, la detección temprana de los factores de riesgo, que sería conveniente que todos aprendiéramos o tuviéramos en cuenta, reconociésemos, ¿no?, las conductas específicas relacionadas con el riesgo de suicidio, potenciar en cuanto al tema de las relaciones interpersonales. Esto es muy importante, yo diría que es capital. En determinados momentos puede aparecer, ¿no?, esta ansiedad, la tendencia al aislamiento, y esto a veces es caracterológico, es decir, es algo aprendido o puede insertarse muy bien también en la predisposición temperamental, etc. Es decir, entonces, si juntamos la tendencia temperamental con digamos, elementos caracterológicos, ¿no?, de lo que la persona, los ambientes, el desarrollo de su personalidad, etcétera, a lo largo de la vida, con una situación donde se favorece el aislamiento, entonces aquí tenemos ya un factor importante, ¿no? Bueno, también considerar lo importante de extender la idea de que solicitar o recibir ayuda es una cuestión normal, no es una señal de deshonra o de vergüenza o de debilidad existencial, ¿no? Entonces, a veces todos necesitamos ayuda y apoyo de otros y en un momento dado pues, hay que solicitarlo, ¿no? Bueno, aquí podríamos también hacer la reflexión de que el suicidio no tiene causas, aunque sí existen factores que se asocian a él. Esto quiere decir que no pensemos que hay una causa que es invariablemente motivo o que está en la génesis de un proceso que lleve al suicidio, ¿no? Entonces, la aparición de unos factores unidos a otros que también vayan en esa dirección, pues evidentemente aumenta la probabilidad y el riesgo del suicidio, ¿no? Ahí tenéis un diagrama de flujo, bueno, donde se deja ver más o menos claro lo que hemos estado hablando. Apoyo social, afrontamiento, los síntomas, características individuales, los sucesos vitales mayores, ¿no?, acontecimientos, circunstancias dolorosas, ¿no?, que debilitan anímicamente, ¿no?, al sujeto, etc.
y sobre todo la evaluación negativa que el sujeto hace de todo este asunto, y que lleva a la ideación, a los intentos o al suicidio consumado. Cuantos más factores coincidan en una misma persona, obviamente, más probabilidad habrá de que realicen una conducta suicida. La depresión, en cuanto a los trastornos psiquiátricos, la depresión es el trastorno psicológico más asociado con suicidio y por sí mismo puede ser causa suficiente de la conducta suicida. Así que, ojo, porque aquí, digamos, especialmente en estados depresivos ya de un cierto calado, bueno, estamos ante un riesgo de suicidio claro. El alcoholismo también se asocia a un riesgo aumentado de comportamiento suicida, también la esquizofrenia, el trastorno bipolar, bueno, la ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hay también, digamos, todo un abanico de trastornos en el campo de lo neurótico y en lo psicótico que evidentemente están relacionados también con la intención y la ideación suicida. Rasgos psicológicos que podemos asociar a todo esto, pues la impulsividad, evidentemente. Una persona impulsiva puede sentir de repente que su sufrimiento puede acabarse en suicidio, y como hay este factor temperamental y caracterológico impulsivo, pues puede querer resolver el tema de una manera errónea, porque es una de las cosas que también, una de mis reflexiones en el artículo que salió hoy, ¿no? Que en cierta manera el pretender terminar con la propia vida para terminar el sufrimiento, para aniquilar el sufrimiento, para resolver la cuestión del sufrimiento, es una panorámica fallida, es un error de perspectiva. Pero es un error de perspectiva que en un momento de impulsividad estrecha el campo de la consciencia y ya está liada, por decir así. La dependencia, las personas que dependen de otras personas para mantener su autoestima, que requieren una atención constante y que, a pesar del apoyo que cuenta, siempre de alguna manera pueden sentirse privadas de afecto o de la atención que precisan en un momento determinado, y esto puede contribuir claramente a la ideación y a la intención suicida. Y las expectativas irreales también, ¿no? La frustración que se produce con expectativas con respecto a uno mismo, con respecto a los demás, decepciones, etcétera, ¿no? Que en un momento dado pues también dificultan, ¿no?, el que uno pueda solicitar la ayuda de la que hablábamos antes, ¿no? Rasgos de personalidad también en este sentido podrían ser la esperanza, que ya hemos hablado antes de ella, una baja autoestima, la baja tolerancia a la frustración, sentimientos de culpa que están en todas partes, como vamos, ¿no? Y sentimientos de inutilidad, por supuesto el neuroticismo, ¿no?, la inmadurez o la inestabilidad emocional, por ejemplo, bueno, y determinados trastornos de personalidad, como el trastorno borderline, ¿no?, por ejemplo, etcétera. La introversión, el perfil introvertido, es más proclive, ¿no?, a este tipo de ideas y de sentimientos y de actos. Y la angustia, infelicidad, abatimiento, desmoralización, etc. Bueno, en cuanto a las recomendaciones para la actuación, cómo actuar, como medidas de contención y demás, pues decir que se deben respetar y valorar a los sujetos que están atravesando por una crisis, comunicándole ese respeto y esa valoración. Se debe ser genuino, es decir, tratar de ser auténtico, no simular, en fin, no hacer un apoyo artificioso o artificial, porque se va a notar que es artificial, eso no llega, ¿no? Es como si, no sé, yo te voy a felicitar, pero con un gesto que claramente me indica que me importa traer un bledo, ¿no?
Y también mostrar empatía, capacidad de saber ponerse en el lugar del otro, entenderlo, tanto a nivel intelectual como a nivel emocional, pues es importante, ¿no? También adoptar una actitud que inspire confianza, llamando a la persona por su nombre. La postura debe ser firme, pero claramente connotando un nivel de comprensión adecuado, ¿no?, con respecto a los sentimientos de la persona. Explicarle o tratar de explicarle o aportar un poco la idea del carácter temporal y pasajero de los sentimientos negativos. No ser agresivo, tratar de no ser agresivo ni moralista, no dramatizar. Persistir, o sea, permitir la expresión de los sentimientos de dolor, ¿no?, que el otro se exprese, tan como los sentimientos de duelo, las etapas de duelo, ¿no? Es importante poder sacar, ¿no?, volcar hacia afuera los sentimientos de dolor, de frustración, de rabia, de angustia, etcétera. Es fundamental, ¿no? De hecho, incluso podríamos decir que hay una correlación muy clara entre la capacidad para expresar el malestar y la mejoría anímica, y una correlación negativa entre la cierta incapacidad o falta de recursos o de habilidades para expresar o comunicar el malestar con un deterioro o con una falta de sostén, ¿no?, de estabilidad en este sentido, ¿no? Bueno, también otra cuestión es que si no se está seguro de poder quitarle el arma, cuando hay un arma por medio, mejor no intentarlo y ya, en fin, ¿no?, tratar de que no haya ningún movimiento brusco que al final pueda precipitar el acto suicida o incluso producir lesiones a terceras personas, ¿no? Restringir el acceso, evidentemente, a las armas de fuego cuando hay ideación suicida, ¿no? Hay que valorar, ¿no?, el tipo de trabajo, el tipo de profesión que tiene esta persona y si realmente la profesión está relacionada con armas de fuego, pues al menos temporalmente restringir el acceso, ¿no? No dejarle solo, buscar apoyo de familiares, de amigos, de compañeros, proporcionarle teléfonos, de ayudas, etcétera. Si bien no hay una evidencia muy clara que las líneas de ayuda telefónica, es decir, que mejoren sustancialmente la cuestión, ¿no? Pero bueno, está bien, esto no quiere decir que no sea muy interesante, importante y loable, ¿no? Que las haya y que multiplique. Bueno, pues eso, ¿no? La principal función o la principal misión es escuchar, y además de escuchar, tratar de entender, y tener en cuenta que el suicida necesita confiar en alguien, que no sea crítico, que no lo juzgue, que no le aconseje, cosa que muchas veces pues no sabemos hacer cuando hay algún tipo de vinculación emocional, ¿no? A veces esto pues no siempre es fácil, ¿no? Es casi a veces mejor, ¿no?, la acción o la contención, ¿no?, el apoyo que pueda prestar alguien de afuera, alguien que no tiene una relación, una vinculación, ¿no?, afectiva, ¿no?, con una persona, que una persona cercana. El objetivo principal de las medidas de contención pues es, evidentemente, contener el impulso suicida, transmitirle confianza, serenidad, hablar del suicidio sin tapujos, como hemos dicho antes, que puede producir un sentimiento de alivio y no, pues bueno, por decir, oye, pues mejor voy a hablar de no sé qué día hace hoy y tal, ¿no? Eso no tiene mucho sentido. Y incluso quizás la prioridad, ¿no?, en una situación de inminencia del suicidio, pues sea tratar de negociar o de lograr que la persona aplace, ¿no?, esa intención para otro momento, ¿no?, por lo menos, ¿no? Por lo menos habrá un tiempo para luego implementar medidas, ¿no? Importante tener en cuenta que si se interviene en un acto suicida, lo principal es intentar escuchar y dar paso a personal especializado para que se hagan cargo de la situación, es decir, de ganar ese tiempo para que quede un poco en manos de, como digo, de personal especializado, ¿no?
Nunca se debe intentar intimidar, exigir, sermonear, moralizar, criticar, evaluar a las personas en esta situación. Más bien crear una atmósfera, ya hemos dicho, de empatía, de respeto, mostrarse abierto y tal. No desafiar con sé que no vas a ser capaz de hacerlo, etcétera, porque esto a veces uno se puede encontrar con la sorpresa de que lo hace y luego te puedes quedar pasmado para una temporada, o para el resto de tu vida, ¿no? Y por supuesto no realizar ningún tipo de amenazas, ¿no? Esta frase, ¿no? O esta reflexión me parece capital, muy importante. Ojalá que pudiéramos grabarla, ¿no? En la mente de muchísimas personas, o de todas las personas, ¿no? El suicidio es una solución permanente a un problema temporal, y que el suicidio no es una solución realmente, ¿no? Bueno, aquí esto es un caso que yo creo que vamos a saltarlo. También tener en cuenta que nuestra intervención en un momento dado no garantiza que la persona no se suicide. Esto hay que tenerlo en cuenta, no pensemos que somos Spiderman o Superman, y que no debemos culpabilizarnos si no se consigue evitarlo. Siempre tomarnos en serio cualquier amenaza suicida, también esto es importante, aunque estemos convencidos de que se trata de un acto manipulativo o que haya amenazas previas, etc. Por llamar la atención, a veces se puede ejecutar el acto sin pensar y consumarlo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Bueno, esto serían algunas actuaciones, por ejemplo, ante una situación ¿no? que nos encontramos que alguien está intentando suicidarse y que podemos hacer o decir algo, pues tratar de hablar de manera pausada, presentarse, oye, ¿quién soy? Pues me llamo fulanito y tal, no sé, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Qué te pasa, hombre? Lo que sea, ¿no? Una actitud que inspire confianza, no decirle, no, te lo quito, no, esto no, porque esto puede excitar más a lo mejor, ¿no? A la persona, y permitirle expresar sus sentimientos de dolor, ¿no? Aunque nos parezcan lo que nos parezcan, explicarle que no tenemos la intención de impedirle el acto suicida, porque se puede tomar también como producir una reactancia, ¿no? Es decir, justamente aquello que yo trato de impedirte, lo que estoy de alguna forma es creando una tensión que va a lo mejor todavía a incrementar, ¿no? la intención, ¿no? la impulsividad, ¿no? Si está armado y no se está seguro de poder quitar el arma, ya lo hemos dicho antes, no intentarlo, ¿no? Porque podría precipitar el acto suicida o que te lleve a ti también. Y preguntarle si desea o necesita algo, si quiere dejar algún mensaje o hablar con alguien, o en fin, ofrecerse a escuchar un poco, ¿no? También evitar predecir acontecimientos, hablar solo de los conocidos, no de garantías, no prometer lo que no se puede cumplir, en fin, ¿no? No decir, oye, mira, no te suicides, que yo te voy a comprar ese helicóptero que tú quieres, ¿no? Que sé que lo añorabas, que al final no lo pudiste comprar, yo te lo voy a comprar y luego resulta que no se lo puedes comprar, ¿no? Y entonces, pues no, esto no se puede hacer, ¿no? No tratar de animar a una persona deprimida, ya que estamos minimizando sus problemas, transmitiéndole que no tiene importancia o que son insignificantes, ¿no? Una persona deprimida no está animada no porque no quiera animarse, sino porque no puede, ¿no? O no sabe cómo, ¿no? Por supuesto, intentar acercarse a la persona si se está lejos y bueno, pues esto no fingir prestar atención, sino tratar de prestarla realmente. Se puede a veces intentar fingir torpeza, ¿no? O confusión para ver si, bueno, la otra persona pues se preocupa por hacerse entender o se aproxima más o empatiza contigo o incluso trata de apoyarte, ¿no? En un momento dado, ¿no? Es que no sé muy bien qué pasa o cómo te puede ayudar, ¿no? ¿Dónde estamos? No sé, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, una vez controlada la situación, pues no caer en el error tampoco de dejar solo o pensar que el riesgo ya pasó, decir, bueno, pues ahora ya está, pues mañana vete a tal sitio y hasta luego y tal, ¿no? Porque resulta que a lo mejor de la que
se marcha para casa, pues se suicida. La restricción de acceso, por supuesto, a cualquier tipo de armas, insistir en no dejarle solo, avisar a servicios asistenciales, buscar apoyo de familiares, amigos, compañeros, etcétera, ¿no? Valorar ingreso hospitalario también, etcétera. Y bueno, yo creo que básicamente esto es un poco así desde el punto de vista académico lo que podemos, ¿no? Que se puede decir, ¿no? Así en rasgos generales y una hora, ¿no? En una zona. Entonces, si queréis, lo que podemos hacer es abrimos, ¿no? Un tiempo para que pues, planteéis lo que queráis plantear o hacer reflexiones o preguntas, críticas o lo que queráis y por ahí vamos. Antes de, permitirme un segundo, antes de abrir el turno de preguntas, me gustaría decir que consideramos inaceptable la sentencia del juez hoy con el juicio de la manada y que de no más precariedad nos solidarizamos con la acción social que hay en la calle. Esta sentencia nos condena a todas, no es no, yo te creo. Gracias. Abrimos un turno de palabras, levanten la mano y vamos. Este señor. Le agradezco la parte que expuso, pero me parece que falta una que promete en el título de la charla, en el periódico. Razones para vivir. Yo creo que esto es muy interesante. Segundo, no lo citó, pero he oído que el vértigo es una enfermedad que lleva a caer en el suicidio. Precisamente en una radio el día de hoy hablaron de la construcción del primer rascacielos en Nueva York y el examen que les pusieron era sobre todo sobre el vértigo. Y otra cosa última es que eso de no entiendo bien el que no hay que aconsejar. Yo creo que solo el escuchar no le da al posible suicida vías de escape, animarle, todo lo que sea, pero hay que aconsejarle algo, no imponiéndole, no diciéndole que va a hacer una barbaridad, no, pero haciéndole ver que merece la pena vivir. Y finalmente, que no cito también, nada más que de pasada, que la fe en Dios o en cualquier supremo hacedor o como se llame, es una fuente no de suicidio, sino de lo contrario, de atenuar las aprensiones y las disconformidades, etc. No sé si fueron muchas juntas. No, pero está bien. Bueno, en primer lugar, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que no se trata solamente de escuchar, se trata de participar, ¿no? En una comunicación, en un diálogo con la persona suicida, ¿no? Y efectivamente uno puede aconsejar, ¿no? Lo que trataba de decir es no moralizar, no ser armoniable, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero evidentemente se puede aconsejar, ¿no? De una manera respetuosa, tratando de entender, ¿no? Cuál es el momento, ¿no? Anímico por el que puede estar pasando, etc. Ahí estoy de acuerdo con su reflexión totalmente, ¿no? También estoy totalmente de acuerdo y efectivamente esto se ha quedado en el tintero, ¿no? Porque es un tema tan amplio que efectivamente la cuestión de la desesperanza a la que apuntaba antes conecta directamente con el sentido de la vida. Es decir, cuando una persona trata de quitarse la vida o de sacudirse el sufrimiento a través de quitarse la vida, lo que cabe pensar es qué es la vida para esta persona, ¿no? ¿Qué significa la vida que se quiere quitar? Entonces, ahí esto nos lleva a la cuestión del sentido, del significado de la vida. Y evidentemente una cosmovisión o una fe, un sentimiento de lo trascendente, ¿no? Un sentimiento de lo luminoso, puede aportar claramente
un contacto o una, digamos, vamos a decir, una perspectiva relacionada con un sentido por el que vivir, que, como diría Nietzsche, permita tolerar pues a veces lo que casi lo insoportable, ¿no? Quien decía Nietzsche, quien dispone de un porqué para vivir es capaz de cualquier cómo. Es decir, que la cuestión fundamental para no entrar en desesperación es que mi vida y mi circunstancia vital tenga un sentido, tenga una significación, tenga una razón de ser. Y evidentemente el sentimiento religioso aporta o puede aportar, ¿no?, a quien tenga la fortuna o la gracia o la suerte o la inteligencia o en fin, ¿no?, como cada uno quiera entenderlo, de tener este sentimiento religioso, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, las personas que tienen fe y que tienen sentimientos religiosos, de la índole que sea, son menos propensos a la ideación y sobre todo al intento de suicidio que las personas que no tienen. Pero no inmuniza. Es decir, hay personas que, a pesar de la fe y a pesar de entender que algunas religiones, por ejemplo las religiones que llamamos del libro, ¿no?, las religiones abrámicas, ¿no?, que proceden de Abraham, ¿no?, la Biblia, ¿no?, o los libros de tradición judeo-cristiana, se entiende que el suicidio es un pecado porque quien dispone, digamos, el único legitimado para disponer de la vida es Dios, ¿no? Y por lo tanto la vida es algo sagrado y es voluntad de un ser trascendente o de una realidad trascendente, y entonces el suicidio no tiene lugar, ¿no? Pero a pesar de eso, y a pesar de que su propia fe es un contenedor, es decir, algo que contiene, ¿no?, la intención de suicidarse, muchas veces esto se resuelve cuando el dolor o el sufrimiento se le hace ya insoportable, se resuelve en una especie de superación de esa disonancia cognitiva, en acabar por entender que, que es independiente, ¿no? Al final, que no pasa nada, ¿no?, que es independiente, y entonces aparece la conducta suicida. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, y para terminar con su pregunta, la cuestión de las razones para vivir vienen a esto justamente, Es decir, lo que para poder prevenir realmente el suicidio, lo que hay es que, desde mi punto de vista, tratar de descubrir en qué términos y con qué tipo de suficiencia se está desarrollando la vida propia, claro, ¿no? Es decir, indagar, explorar, tan profesionalmente o filosóficamente o personalmente o amistosamente o académicamente o de la manera que sea, en qué términos, insisto, se basa la propia vida. Porque a lo mejor resulta que uno está quitándose la vida, pero no había vida. Entonces, ¿qué vida te estás quitando, ¿no? Porque estás, por así decir, estás poniendo fin a un proceso vital, psicofisiológico, etcétera, tal, pero en términos psíquicos, ¿no?, en términos de significado, etcétera, puede ser que ahí no haya vida o no haya una vida suficiente, no se estén atendiendo necesidades profundas, ¿no?, que tienen que ver con el cerebro profundo, con la persona profunda, ¿no?, con lo espiritual, en un sentido no necesariamente metafísico, ¿no?, en un sentido de persona profunda, ¿no? Entonces, la cuestión del sentido es fundamental, y las razones para vivir están ahí, están en que la persona está de alguna manera obligada moralmente a encontrar sentido a su vida. Yo creo que esto es un imperativo
psíquico, anímico, ¿no? Espiritual, es un imperativo. De la propia consciencia, ¿no? Nos impone ese imperativo. Cuando ese intento es fallido, es decir, no se logra, entonces puede aparecer, vamos a decir, mecanismos y dinámicas autodestructivas que pueden llevar a terminar con la vida de manera, vamos a decir, violenta, como un acto suicida, o a veces de una manera pasiva, uno puede terminar con su vida, o a veces incluso se puede desarrollar algún tipo de enfermedad a partir de una falta de vigor, de una falta de vitalidad que le hace a uno vulnerable a la enfermedad, y especialmente a enfermedades degenerativas o enfermedades incluso también de otro tipo, ¿no? Enfermedades, en fin, ¿no? De procesos vílicos o otras cosas, ¿no? Por ahí una cosa. Sí. Sí, Carmen. Yo quería preguntar una cosa. ¿El tema del suicidio puede haber algo genético en ello o es aprendido? Porque hay familias que se repiten, yo he conocido casos. ¿A qué se debe eso? Bueno, yo diría que lo genético a veces quizás ¿no? No lo entendemos muy bien desde el punto de vista psicológico, ¿no? Hoy en día está claro, después de un debate nocturne, ¿no? de décadas, incluso de centurias, ¿no? De qué predomina más, qué tiene más peso, ¿no? Si lo aprendido, la educación o la naturaleza, es decir, con lo que uno nace, ¿no? Por lo tanto, lo genético, ¿no? Entonces, hoy en día no cabe ninguna duda, o sea, hay demasiada evidencia de que el componente genético, está por encima de la mitad de estos factores, ¿no? De componentes. Es decir, que gran parte de nuestra personalidad, de nuestras disposiciones, de nuestras tendencias, de la tipología de nuestras reacciones, etc., es heredado. Venimos con ello. Ahora bien, ¿qué quiere decir que mi abuelo se suicidó mi primo, se suicidó no sé quién y yo también estoy intentando suicidarme? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los materiales, por hablar coloquialmente, ¿no? Los materiales biológicos de los que está constituida mi estirpe y los míos son comunes. Y tenemos tendencias a reaccionar, ¿no? Similares, que no quiere decir que sean determinantes, como para que eso sea lo que, es decir, tú te has suicidado porque ya venía en tus genes el que te ibas a suicidar. Esto no es así, no es este determinismo, ¿no? Ahora, si hay una cierta sensibilidad, hay una cierta impulsividad, hay una cierta vamos a decir, un cierto perfil de personalidad, etc. Y esto se relaciona con una circunstancia o con algún tipo de circunstancias, como algunas de las que hemos hablado, etc. Y todo eso forma un cóctel, ¿no? Pues la probabilidad de que te suicides es grande, ¿no? Evidentemente, ¿no? Igual que, no sé, si, por ejemplo, nosotros vemos cómo reacciona una persona, pero si tú tuvieras unas circunstancias similares, una trayectoria similar, una familia no muy diferente, etcétera, y te vieras en esa situación, probablemente reaccionarías muy similar, si no idéntico, ¿no? Entonces, yo diría que esta es la cuestión. Entonces, ¿es interesante saber si hay antecedentes? Sí, pero sobre todo para conocer cómo es la estructura de la personalidad de ese sujeto, y ver cómo esa estructura puede interactuar con las circunstancias para ver qué tipo de reacción podemos prever en un momento dado, ¿no? Y mira, pues este es el tipo de personas que si se ve un poco apretado o X apretado se va a suicidar. Y este es la típica persona que se ve un poco apretado, digamos, va a empezar a tiros con todo el mundo.
¿no? ¿Cómo lo sabemos? Conociendo, por así decir, las intimidades, ¿no? Los entresijos de la personalidad de ese sujeto, pues a través de pues de una exploración clínica, del análisis, ¿no? De saber de dónde viene, ¿no? Etcétera, ¿no? Cómo piensa, cómo son sus esquemas cognitivos, cómo esa manera de entender el mundo, ¿no? Esa manera de ver las cosas está condicionando sus respuestas, etcétera. Sí. Adriana. Bueno, mi pregunta iba si detrás del suicidio está la depresión, claramente, en muchos casos, y somos una sociedad en la que se consumen muchísimos ansiolíticos, antidepresivos, que parece ser que nadie lo reconoce, pero las cifras están ahí. Si hay algún estudio o hay algún dato de que esos suicidios se hayan producido por la falta de medicación o por descompensación, digamos, en su equilibrio clínico. Por ejemplo, cuando hablamos de descompensación, por ejemplo, en trastornos psicóticos, determinados episodios psicóticos sí podrían desencadenar una conducta suicida, ¿no? Y determinados estados psicóticos podrían ser consecuencia de una descompensación debida a que no se está medicando adecuadamente, por ejemplo, ¿no? En determinado tipo de trastornos, estoy hablando de esquizofrenia o de bipolaridad o lo que clásicamente se denominaba el trastorno maníaco-depresivo, etcétera, ¿no? O la psicosis maníaco-depresiva u otros, ¿no? Entonces, sí, ahora, desde mi punto de vista profesional, yo creo que hay un exceso de medicación ansiolítica en trastornos depresivos. Es decir, desde mi punto de vista, insisto, ¿no? Los estados de ansiedad, de agitación, de euforia, cuando una persona está excesivamente estresada, está excesivamente sobreactivada, ¿no? Que llamamos ansiedad y tal, el medicar, ¿no? El atender esa circunstancia a través de medicación ansiolítica me parece adecuado, siempre mínima dosis para producir el efecto que resuelva el tema, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahora, yo no comprendo cómo a una persona deprimida, es decir, que su activación simpática está por los suelos, permitirme la expresión coloquial, se la hincha a ansiolíticos. No lo comprendo. Es decir, yo tuve la no fortuna, ¿no? de tener una madre depresiva, de muchos años, ¿no? Y el tratamiento que recibía era benzodiazepínico, ¿no? Es decir, eran sedantes hipnóticos, ¿no? Entonces, cuando estaba especialmente disgustada, entonces los sedantes lo que hacían era más o menos sumergirla en una especie de neblina cognitiva y anímica y demás, ¿no? Entonces, en determinado momento, a alguien se le encendió una bombilla, que fue a quien está hablando, ¿no? Ahora mismo, y le dije, pero ¿tú por qué no le dices a tu médica que te recete antidepresivo? Si lo que estás es deprimida, lo que tienes que tomar es un antidepresivo, no un ansiolítico. Y a partir de ese momento, después de décadas de sufrimiento, pues su vida mejoró bastante. No digo que en todos los casos mejore simplemente con la medicación, ¿no? Pero es un ejemplo de que lo que necesitamos para una persona deprimida es atajar los factores que la hunden en la desmotivación, en la anedonia, ¿no?
incapacidad para disfrutar, ¿no? En la falta de motivación, de sentido, etcétera. Ahondar en estas cuestiones y en todo caso si hay que medicarla, pues tendrá que ser mediante o bien antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o a través de antidepresivos tricíclicos o de lo que sea, pero algo en todo caso que no rebaje todavía más el tono vital, porque evidentemente si una persona deprimida yo le doy un Orfidal o un Traquimacin o un Lesatin o un Valium o no sé qué, lo que estoy haciendo es todavía rebajar más su tono vital. Y con ese tono vital es que si ya no le apetecía hacer nada, ya menos. Insisto que es una visión particular, ¿eh? A lo mejor hay otros profesionales que opinan otra cosa, pero... ¿Alguien más? Sí. ¿Puede ser que el exceso de medicación con ansiolíticos tenga que ver con el binomio de ansiedad-depresión, con el que un mismo paciente puede sufrir de forma concurrente procesos que son ansiosos y procesos depresivos? Sí, sí. Hay un trastorno específico y, bueno, y común ciertamente, que es el trastorno mixto ansioso-depresivo, en el que se pueden dar ambos factores. En este caso, pues habría que valorar esto y aplicarlo, ¿no? Pero no siempre es así. Sí. Es decir, a veces una persona deprimida se le da el ansiolítico, ¿no? Entonces la pregunta que... O sea, una de las partes de la pregunta es ¿cuál es tu opinión acerca de la atención primaria no me refiero a salud mental, sino en medicina general, acerca de lo que son trastornos psicológicos o psiquiátricos? Bueno, pues que la opinión es la que tienen los propios médicos de atención primaria, que un porcentaje altísimo de las personas que atienden realmente lo que precisarían es asistencia psicológica. Entonces, bueno, pues habría más, quizá hay una necesidad social, ¿no? de más profesionales, ¿no? Y también, desde mi punto de vista, la psicoterapia grupal, las dinámicas de grupo son muy eficaces, muy eficientes también para bueno, abordar toda la cuestión psicopatológica en general y particularmente, digamos, todo este campo, ¿no? que estamos tratando, ¿no? ¿Alguien más? ¿Sí? He faltado al principio, igual he tardado 3 o 5 minutos en llegar, pero desde que he llegado hasta ahora no he oído la palabra muerte. Y me parece que es necesario hablar de ella un poco. No es que yo sea novio de la muerte, no es esta. Si alguien ha visto la película La balada en Narayama, en esa película el director entrama el final de la vida de una forma bellísima. El final de la vida. El final de la vida de una forma bellísima. Y entonces, de la vida. Sí, sí. Entonces la primera pregunta es si es consciente en el exponente el no utilizar esa palabra. Es que justamente lo que quise antes decir, ¿no? Que estamos hablando de la vida, es decir, ¿hay vida antes de la muerte? No estamos hablando ahora si hay vida después de la muerte, ¿no? Como muchas veces, ¿no? Nos oferta, ¿no? ¿Hay vida antes de la muerte? ¿No? Entonces, la muerte se puede entender como un final, como una culminación de la vida, es decir, como un momento exitoso, por decir, de culminación, ¿no? de la vida. Pero de lo que estamos hablando es otra cosa, de lo que estamos hablando es de una negación de la vida por una perspectiva fallida, a mi entender, que supone que para superar el sufrimiento tengo que poner fin a la vida, con lo cual no culmino la vida, sino que la vida fracasa. Es un acto fallido realmente, o sea, es un proyecto fallido, es un no a la vida. Y sin embargo la muerte no es un no a la vida, esto no es así. La vida es
es el proceso que va del nacimiento a la muerte, pero ambas cosas son vida. No es la vida, o sea, la muerte no es lo contrario de la vida. Esto es un error cultural, digamos, ¿no? Un sesgo. ¿Y no te parece sorprendente que hablando del suicidio y queriendo evitarlo, no digamos esto, o no se diga esto? Es decir, que la vida es necesario vivirla hasta el final, que no se preocupe, que no tenga prisa el suicida. Sí, sí. ¿Cuándo va a llegar? Pero Lo que, momento. claro, yo, a ver, lo que trato, ¿no?, es arrojar alguna luz, quizás, ¿no?, para tratar de entender qué es lo que pasa ahí, ¿no?, por supuesto, ¿no? Pero realmente la muerte no resuelve nada, ¿no? No resuelve nada. Muchas veces yo escucho decir, bueno, ha dejado de sufrir. No ha dejado de sufrir. Ha dejado de ser. Es decir, no hay ha descansado. Finalmente descansa. No descansa. Solo descansa el que está cansado. Y mientras está vivo, ¿no? Es decir, una vez que no hay vida, no hay nada. Entonces, si no hay nada, no hay ninguna salida, ni entrada. Es decir, no hay nada. Una palabra, ¿no? Es una... Lo que pasa que por eso digo que es una perspectiva, digamos, fallida, ¿no? Errada, ¿no? Considerar ilusoriamente, desde mi punto de vista, a la muerte como una salida, como que voy a descansar, cuando en realidad la persona lo que está queriendo es descansar, es dejar de sufrir, es dormir, es aliviarse, ¿no? Es no continuar con el tormento, por así decirlo, ¿no? Pero la muerte no resuelve eso. No lo resuelve, ciertamente, ¿no? Otra cosa es que yo considere conscientemente que he vivido lo suficiente, que me habían dicho que dentro de un mes me voy a morir, que lo que me queda para este mes no me apetece nada, que considere mi vida culminada y que ponga fin a esto. Esto es otra cosa diferente. No es que yo la vaya a promocionar, pero es otra cosa diferente. Es decir, si a mí alguien me plantea esto, pues probablemente pues le doy un abrazo y le digo, pues, joder, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga, no? Pues, no adelante ni atrás, ¿no? Pero muy respetable, ¿no? Es respetable, ¿no? Ahora, si alguien me dice, yo me voy a suicidar, no aguanto más, me suicido, o sea, me voy a quitar la vida para dejar de sufrir, ahí es otra cosa, porque es un fracaso de la vida, es decir, es una, como digo, aunque resulte una paradoja, ¿no?, es una afirmación negativa, o sea, es la afirmación negativa de la vida, es un no superlativo a la vida, es una... realmente es una posición, por así decir, totalmente antirreligiosa en el sentido más etimológico, ¿no? Por ejemplo, en sánscrito, la sílaba sagrada en la tradición Vedanta, que es el Om, ¿no? La Om, ¿no? Una de las significaciones que tiene el Om es el sí, es la afirmación. Es una afirmación a la vida, es un sí a la sacralidad de la vida, la sacralidad no en un sentido tonto, sino en un sentido vamos a decir, de respeto, de reconocimiento, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, el acto suicida es un no a la vida, ¿no? Es un acto antirreligioso, es decir, es una protesta. Es una queja, es una reclamación. Lo que pasa es que es una reclamación que no va a llegar a ninguna parte y que no va a ser resarcida. Entonces es una
con perdón, es una estupidez. Porque no tiene salida, no hay salida ahí, ¿no? ¿Dónde está la salida? Claro, si yo supiera así fácilmente decir la salida está aquí, se hace así, pues estaríais hablando seguramente con el hombre más millonario de la Tierra, ¿no? De momento no tengo ese honor. Pero en todo caso, desde mi punto de vista, está en el sentido, en encontrar, discernir, explorar un sentido. El sentido de la vida, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? La muerte. Vivir. Pero la muerte. El sentido de la vida. Bueno, vamos, no, sin presunción, ¿no? Lo que decir, ¿no? Les voy a decir cuál es el sentido de la vida. Por si quieren apuntarlo. Sacar el bolígrafo. El sentido de la vida es vivir. Ese es el sentido de la vida. Igual que el sentido de un cantante es cantar. Es la acción, el acto de vivir. Entonces hay que vivir. ¿Y qué es vivir? Ahí es donde está el problema. El problema es que tenemos esquemas o ideas sobre el vivir que no responden a las necesidades auténticas de la condición humana que nos constituye. Y entonces yo llevo una vida o doy respuesta a esas necesidades, una respuesta insuficiente, y la vida que hay en mí se marchita, se apaga, se falla, y yo experimento sufrimiento, angustia, depresión, desmotivación, ganas de nada, rabia, ira, etc. ¿Por qué experimento eso? Que es algo que yo no puedo manejar, porque lo siento así, me viene como impuesto, como cuando llueve, ¿no? Llueve, yo por lo que puedo hacer es abrir el paraguas o mojarme. Pero si yo experimento todo eso, lo experimento porque la vida que hay en mí es el psiquismo natural, la estructura natural, ¿no? Que me constituye mi propio ser, ¿no? Psicofísico, ¿no? Psique y soma, está experimentando una insuficiencia. Como si yo no respirase suficientemente, y entonces llegaría un momento que habrá un déficit de oxígeno y tendré signos de asfixia, ¿no? Entonces es una asfixia anímica o psíquica, ¿no? O psicológica, ¿no? Y mucha culpa, perdón, no la tiene las falsas expectativas que nos creamos, los límites que nos ponemos, las frustraciones. También, claro. Sí. Es que son tantos factores, por así decir, los que desvirtúan o desnaturalizan o distorsionan, por así decir, ¿no? La realidad de las necesidades, las necesidades reales, ¿no? Que tenemos, que claro, no sé cómo ni cómo nos mantenemos en pie. O sea, me parece un milagro que no estemos todos hechos polvo, ¿no? A lo mejor lo estamos, pero bueno, lo disimulamos. ¿Alguien más? ¿Le apetece preguntar algo? Dar las gracias. Sí. Bueno, yo solamente deciros un dato, un último dato. Asturias no solamente lidera la tasa más alta de suicidios de España, la lidera de Europa. Y las zonas donde más suicidios hay en las cuencas mineras y las zonas rurales. No olvidemos, y ya como última pregunta, el tema económico en las zonas mineras, ¿no? O sea, que fueron unas zonas muy fructíferas, con muchísimo poder adquisitivo a raíz de la pérdida de trabajo, y que muchísima gente joven ha caído en el alcohol y las drogas. Esto también ha sido un detonante muy grande, posiblemente está unido a la precariedad y a la falta de ilusiones y a la falta de expectativas, sobre todo de gente joven, para considerar el suicidio como la única salida. Evidentemente, a ver, si una persona no ve, digamos, un desarrollo, ¿no? Personal viable, etcétera, ¿no? O está en un entorno donde su vecino está amargado por no sé qué, ¿no? Sus padres están no sé qué, el otro tiene no sé qué problemas y tal, ¿no? Pues evidentemente esto contribuye. Ahora, no es el factor
determinante, ¿no? Decisivo, ¿no? Hay personas con recursos económicos. Bueno, un ejemplo muy claro está en los países nórdicos, ¿no? En los países nórdicos el índice de suicidios es alto. Y en Japón, por ejemplo, bueno, la mayor parte de los suicidios en Japón están relacionados con trastornos mentales, ¿no? Con trastornos de tipo psicológico, etcétera, ¿no? Pero creo que es una realidad más psíquica, es decir, más psicológica, que vamos a decir que sociolaboral, ¿no? O socioeconómica, ¿no? Que por supuesto que también eso influye, ¿no? Pero a ver, ¿no? Es decir, si yo tengo una lectura, una interpretación de una circunstancia socioeconómica desfavorable, pero más resiliente o más, no sé, ¿no? Más luminosa o más lo que sea, pues esto... Muy bien. Pues nada, daros a todos las gracias, a todos y a todas. Esta, en principio, es la primera charla de una serie de charlas que queremos, como os dije al principio, desde lo más precariedad, enfocar desde el tema salud y precariedad. Queremos hacer una al mes, iremos informando puntualmente y nos gustaría poder contar con todo vuestro apoyo. Y aquí estaremos siempre para cualquier cosa que necesitéis preguntar, incluso cualquier idea que queráis sugerir. Os agradezco muchísimo, Manuel, te agradezco muchísimo que me hayas ayudado en esto, que nos hayas ayudado a todos. Y nada, deciros que muchas gracias a todos y bueno, pues que tengáis un buen día. Bueno, gracias.